Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia de nuestro programa de don José Luis Montesinos. Buenos días, don José Luis. Muy buenos días, ¿qué tal? Y una suerte poder contar con usted nuevamente. Eh, Muchas gracias. Don Guillermo Dupuy, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Bueno, una vez celebrado el exitoso, entre comillas, 1 de mayo, en el cual parece ser que ni los liberados sindicales han asistido. Quizás es porque tenían mejores maneras de pasar ese día, ¿no? Como ya son oficialmente los Comegambas, pues bueno, pues ahí están, ¿no? Bueno, una manifestación, no sé, quería brevemente que hablaran ustedes acerca del acontecimiento mundial, que es el 1 de mayo, y la repercusión que tiene hoy en día aquí, en nuestro país, en España. A ver, don José Luis, brevemente, y ya después pasaremos a las cosas más, como es Como mundial. usted dice, brevemente, vamos a ver, los sindicatos en España, al final, pues todo el mundo sabe ya lo que es, solo se representan a sí mismos los sindicatos, pues como todo en esta vida, o las asociaciones, cuando funcionan bien y se hacen de forma adecuada, pues pueden ser muy útiles, y los sindicatos como herramienta, así en vacío y tal, puede ser muy útil, pero evidentemente un sindicato politizado, un sindicato que solo vive de las subvenciones, un sindicato que solo se representa a sí mismo, pues obviamente cada día tienen menos seguidores, cada día tienen menos gente que los apoya y obviamente pues cada día se van desinflando un poquito más porque no son más que una adenda, ¿no? Que una prolongación de los partidos políticos que los apoyan o que los subvencionan o llámenlo ustedes como quieran. Y bueno, pues evidentemente esto al final acaba repercutiendo en esto. Es decir, es una especie de partido político más que no se presenta a las elecciones, pero que poco sirve para los trabajadores. Ujú. Don Guillermo, ¿cuál es su parecer? No, lo mismo, poco más que añadir. Se ha convertido en una estructura incrustada en el Estado, es funcionarial y luego además muy sectaria, porque solo se movilizan eh, cuando, cuando está la derecha en el gobierno, ¿no? Mientras está el PSOE le perdonan todo. Mira, esta semana, una de las noticias de esta semana ha sido el incremento del paro, Ujú. además a un nivel bastante importante. Sí, sí. Y eso a pesar del maquillaje de los que nos tiene acostumbrado el gobierno con los fijos y continuos. Pues bueno, ahí sería un claro ejemplo de reivindicación de otro tipo de políticas, ¿no? Pero no, aquí lo utilizan como propaganda para Andalucía, las concentraciones para las elecciones andaluzas que nos ocupan también estos días, porque ahí se inicia Sí. la pre-campaña electoral. Nada, no, la verdad es que ya don José Luis lo explica muy bien. No, Poco más que añadir. sí, yo por poner un apunte, yo recuerdo los que tenemos una cierta edad, aquellas comisiones obreras de Marcelino Camacho o aquel sindicato de UGT de Nicolás Redondo, eh, padre, Bueno, han uno sido de siempre los... sindicatos de partido, eso ha sido, Sí, pero siempre lo fueron, efectivamente, siempre lo pero fueron. por lo menos, evidentemente usted ha nombrado Y tenían un cierto dos decoro. históricos Sí, sindicalistas como eran Redondo Terreros perdón, Urbieta Urbieta. y, y Antonio Camacho, que por lo menos tenían cierta independencia. Bueno, Sí. tenían que decirle algo al gobierno. Acuérdense que también se plantaron con el gobierno de Felipe González, Hombre, le hicieron huelga general. manteniendo tesis a lo mejor equivocadas, pero sí con independencia. Hoy no, hoy los sindicatos son, pues, es una parte más del pesebre del Sí, Estado y ya sí. está. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues esta semana también hemos tenido, digamos, lo más importante, por decirlo así, de esta semana ha sido las declaraciones de los imputados en varios temas, que yo ya me pierdo. Hay tantas imputaciones y tantos temas judiciales pendientes que ya uno se pierde. Pero sí que es significativa las declaraciones de Aldama, que no por esperadas han sido sorprendentes en muchos casos. Concretamente yo pongo sobre negro sobre blanco que aparece como número uno ya claramente señalado por Aldama el nombre de Pedro Sánchez.
con independencia de eso, también ha habido motivos para hacernos creer que estábamos en Torrente 2, cuando Aldama comentó una frase no sé, si me equivoco me corrigen, de Coldo, a propósito de qué le parecía a la ministra, hoy candidata del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, Montero, sobre si cuando veía a Ábalos se le hacía, y con perdón de la expresión, coño, esto me recordó a Torrente, no lo puedo evitar. Era de lo más, ¿eh? En fin, escatológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, empecemos con, a ver, don Guillermo, no sé si el periódico ha editorializado y también su impresión personal acerca del transcurrir de las declaraciones esta semana de los acusados o en el banquillo eh, Sí, no, ante el vamos a ver, juez. Vale, lo básico, lo más sustancioso de las declaraciones de Aldama es efectivamente cuando hace referencia a la jerarquía de lo que dicen algunos, la organización criminal, que es una palabra que no me gusta, es una traducción literal del inglés, sí, y además la oposición lo dice como si así fuera más duro contra el gobierno, hablando de organización criminal. No, lo que hay en torno al Aldama no es una organización criminal, es una organización delictiva. El crime en inglés es delito. Pero la palabra crimen en España, aunque se puede utilizar de manera muy genérica para delitos que no son de sangre, están reducidos a delitos de sangre cuando hablas de un crimen. Entonces, es una estupidez. ¿Para qué hablas de organización criminal? Habla de organización delictiva y ya está, no tienes que tampoco cargar las tintas, porque ya es bastante sí. eh, espantoso o bochornoso el tinglado que se han montado. Y venía a decir que lo más destacable es esa, cuando él habla de la jerarquía, de la jerarquía que había en esa organización, eh, pone en primer lugar al presidente del gobierno, el segundo al ministro, el tercero a Coldo García y el cuarto él mismo se ubica en esa organización delictiva, ¿no? Lo cual es verdad que tampoco aportó pruebas de esa estructura, eso, pero es que, ¿cómo podría ser si no? Es decir, es que cuando te das cuenta cómo esta organización se mete, se ramifica con tantos asuntos y en tantos negocios, eh, eso solo lo puede conseguir si tienes, en fin, es que es toda una organización en torno al entorno, valga la redundancia, más próximo al presidente del gobierno. Es creíble que el presidente del gobierno estuviera en Bavia, como nuestro editorial iba por ahí. Ujú. Ya esté en Bavia, ya esté en el ajo, Pedro Sánchez tiene que dimitir. Porque, claro, es que no es presentable que un presidente del gobierno no se haya enterado de nada cuando a su entorno más cercano se organiza esta red delictiva. Eso es un motivo de presentación de dimisión ipso facto. Lo único que diferencia, la única diferencia entre estar en Bavia o estar en el ajo es que en el segundo caso, si estuviera en el ajo, eh, a la dimisión, Pedro Sánchez tendría que abandonar la poltrona para pasar a sentarse en el banquillo. Es decir, tendría una connotación penal. ¿eh? Pero es evidente que aunque estuviera en Bavia, tendría que presentar su dimisión porque él tiene como presidente del gobierno una responsabilidad que en ciencia política está muy estudiada, eso que es la responsabilidad in eligendo y la responsabilidad in observando, es decir, controlando. Y ha fallado, tiene una responsabilidad política porque no ha permitido que en su entorno más cercano ocurriera esto y él no se enteraba de nada. Ahora bien, lo que pasa es que es difícilmente creíble que el presidente del gobierno estuviera en Bavia, porque es que no es verosímil. Lo verosímil es que estuviera en el ajo, como viene a señalar Aldama. Aldama. Pero Ujú. bueno, una cosa es, insisto, las responsabilidades políticas, y otra cosa son las responsabilidades penales. Los tribunales de justicia, en el fondo, afortunadamente, necesitan mucho
más pruebas y más filtros y pone más filtros para la responsabilidad penal. Pero lo que se ha sido una responsabilidad política de primera envergadura. Y es que esto es, o sea, usted citaba a Torrente, nos tenemos que decir nuevamente. La verdad es que Santiago Segura se ha quedado corto, porque, es Sí, decir, todo el tema, cuando ya surge el problema de decir, oiga, ¿por qué le está pagando el piso a la Yesi y tal si él ya tiene muchas prostitutas, ya tienen prostitutas en el entorno del ministro? ¿Para qué se ata a esta mujer? Y dice, no, es que por lo visto le tienen grabado un vídeo pornográfico, llegan ya a un nivel de torrentiano, pero que ni siquiera Santiago Segura en su película llega a ese extremo de chusquería, de corrupción. Y luego se ha vuelto a apuntar, aunque es verdad que no es objeto de juicio del Supremo, porque va por pieza separada en la Audiencia Nacional, el tema de la financiación ilegal del PSOE. Es decir, Aldama ha vuelto a demostrar, ha vuelto a señalar la financiación del partido a través de estas mordidas, ¿no? Y Coldo, en sus intervenciones, bueno, ya ha hablado ya ha reconocido que las chistorras no eran embutido, que eran era billetes embutido. y que se manejaba mucho dinero en efectivo en la sede del Partido Socialista. Entonces, no sé en qué acabará, pero bueno, esto pinta muy, muy, muy mal para Sí, un gobierno que además esta semana nuevamente ha tenido una pérdida sí, sí. de Tema votación. de la Kiner. Ya no solo Puigdemont, que es otro tema importante de la semana, no solo le ha abandonado Puigdemont, sino Ujú, también el PNV con la abstención. Con lo sí. cual, pero bueno, ya es lo que hemos dicho, este hombre Eso aguantará. lo vamos a abordar ahora brevemente, pero quiero que don José Luis nos hable no de Santiago Segura y de Torrente, sino de lo No, ocurrido. a ver, al final hay una cosa que evidentemente el PSOE no puede decir otra cosa, ¿no? Y cuando sabe, no, este señor, pues evidentemente tendrá que decir lo que tenga que decir para su estrategia de defensa y tal. Pero luego hay una cuestión que hasta ahora ha sido así, ¿no? Al final, Aldama, más pronto o más tarde, todo lo que ha dicho se ha acabado Sí, sustanciando en delitos, en pruebas y en, bueno, en causas judiciales como esta de la que estamos hablando ahora, ¿no? Que por cierto es la primera que directamente habla de corrupción en el gobierno. Teníamos por ahí anteriormente la del fiscal general del Estado, ¿vale? Pero esta es de este tipo, es la primera y parece ser que hay todavía muchos más. sí. Yo leía estos días también sobre lo que está por venir en los informes de la UCO sobre lo que encontraron en la documentación que le incautaron ¿cómo llamarla? La Leire esta, ¿no? Ah, sí, A la sí, sí, sí. militante Leire La Díaz, ¿no? Fontanera. La La, Fontanera. la fontanera. Quiero decir, bueno, para el tema de Begoña Gómez, etc, etc. No quiero decir que al final muchas de estas cosas se van sustanciando y como decía don Guillermo, pues el futuro penal es bastante poco Pues halagüeño. le digo, perdone que le interrumpa, porque tengo el enunciado de lo que acaba usted de decir. La UCO, sorprendida con el material incautado a Leire 10, entre comillas, hay dinamita. Claro, es decir, este juicio, digamos que de todas las corruptelas, porque si bien lo del fiscal general del Estado es gravísimo en un Estado de Derecho, digamos que formaría parte de una cuestión separada, ¿no? Es decir, es otro tipo de delito. Aquí sí que estamos hablando de una organización que obviamente nadie se cree que no, que el presidente del gobierno no supiera nada. Es decir, no es plausible, no tiene sentido. Otra cosa, como muy bien ha dicho don Guillermo también, es que eso se pueda demostrar con pruebas fehacientes que al final acaben con Pedro Sánchez en el banquillo, ¿vale? Pero es que no es en absoluto creíble, pues como no lo era lo de Urdangarín y la Infanta, pues tampoco es creíble que el presidente del gobierno no sepa nada de lo que hacía Ábalos, de lo que hacía Santos Cerdán o de lo que hacía su mujer. De eso no cabe en cabeza, eso no tiene ningún sentido, vuelvo a repetir.
Eso no significa que sea demostrable y que acabe con Pedro Sánchez sentado delante de un juez. Pero que es evidente que es así y que es evidente que van a ir apareciendo muchísimos más Sí, indicios y que es evidente que todos los ministros cercanos a Pedro Sánchez, en mayor o menor medida, pueden haber tenido algún tipo de implicación. Ya vuelvo a repetir, no digo que penal, pero sí algún tipo de implicación o conocimientos o por desconocimiento o por estar en el ajo o no, hay una notable, es decir, no, hay indicios suficientes o hay causa suficiente para que todo el gobierno en bloque hubiera presentado su dimisión o por lo menos un alto porcentaje de él. Y luego hay otra cuestión que me parece muy importante. Es decir, Pedro Sánchez domina absolutamente todo lo que pasa en el gobierno, en muchísimas instituciones, hasta el punto de que en cualquier pueblo perdido de la España profunda, si te mueves no sales en la foto, aquello que decía Alfonso Guerra. Es decir, bajo esa mano de hierro, ¿de verdad alguien se cree que no pasaban, o sea, que no se enteraba de lo que estaba pasando? Pues chico, a mí me resulta muy, muy, muy claro. difícil de creer, por no decir imposible. Insisto que eso no quiere decir que luego sea demostrable, pero me resulta muy difícil de creer. Y me resulta muy difícil de creer que muchas de estas causas no acaben como acaba la del fiscal general del Estado o como y que al final vayan saliendo muchísimas otras cosas de financiación irregular del PSOE, de mordidas en distintos ministerios, de no solo el caso de las mascarillas, sino las obras que había por Navarra o cualquier otra cosa que haya por ahí o todo lo que se le imputa a Begoña Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísima, muchísima Hay tela mucho aún que material. cortar y estamos todavía empezando. ¿Dónde Exacto. llegaremos? Pues ya veremos. Sí, pero bueno, todo el mundo se queja de que la justicia es lenta, y es cierto, es lenta, y hay una cierta desesperación en mucha de la gente que quiere ver ajusticiado de alguna manera a este individuo. Pero también es cierto que claro, el cortafuegos que tenía o que tiene en Coldo y en Ábalos, pues parece que cada día a fuerza de pruebas, aunque sí que hay que tener en cuenta una cosa, la reacción del Partido Socialista, ¿cuál ha sido? Negar la mayor, es decir, todo es mentira, no aporta nada. Es una declaración, según ellos, de un presunto delincuente llamado Aldama, y que no hay nada, que todo es humo. Bueno, humo que después se convierte en una hoguera, ¿no? ¿Verdad? Claro, si luego al final hay estas personas, tanto Coldo como Ábalos, como en la medida de, no sé cómo serán los tratos que haya alcanzado, no recuerdo exactamente, me imagino que Aldama habrá intentado pactar no acabar en prisión y cumplir, llegar a una pena y a cumplir este tipo de cuestiones. Sí, Pero bueno, si todo esto se sustancia en que estas personas acaban en condenas, pues evidentemente quedará por lo menos plausible negro sobre blanco que de lo que estamos hablando, pues eran delitos, ¿no? Y era, como decía don Guillermo, una organización delictiva. Ahora faltará ver hasta qué punto puede ascender esa espuma, ¿no? Y a quién puede llegar a alcanzar. sí, en el momento que se emite este programa está declarando Ábalos, o el lunes. Mm. Y, Yo quiero pero, insistir, yo quiero insistir, yo quiero sí, insistir en la idea de la responsabilidad política, en la necesidad de presentar la dimisión. Es decir, yo creo que España debe pedir la dimisión, eh, fijó, la dimisión del presidente de gobierno, sí, dando por hecho que lo que dice el Partido Socialista es cierto y dando por hecho que lo que dice Aldama es falso. No sé si me explico. Correcto. Ujú. Es decir, eso es lo que motiva la petición de dimisión. Porque, insisto, un presidente del gobierno no puede estar en babia cuando en su entorno se organiza la que se ha organizado. Tienen una responsabilidad ineligiendo e invigilando. vigilando. Es decir, vamos a decir que el señor Aldama se ha inventado todo, ¿vale? Se lo ha inventado. Pero se lo ha inventado la implicación penal del señor Sánchez. Ahora, lo que es cierto es que hay una causa en el entorno que a lo mejor Sánchez no la sabía. Es inverosímil, es poco verosímil, como dice.
Pero vamos a entender que si fuera cierto que Sánchez no se enterara, entonces tiene que presentar su dimisión porque ha permitido, tiene una responsabilidad política que no es responsabilidad penal. Es que lo que tenemos que entender es que si lo que dice Aldama es cierto, ya no cabe hablar de responsabilidades políticas del señor Sánchez, cabe hablar de responsabilidades penales, porque entonces significaría no que Sánchez ha estado en Babia, sino que Sánchez ha estado en el ajo. Entonces ha sido un cooperador, lo que en derecho se llama cooperador necesario. Entonces, en ese caso, ya la dimisión va de SUA. Lo que hay que hablar es en las responsabilidades penales de ese señor, es decir, el horizonte penal que pudiera tener Sánchez. Pero, insisto, no necesitamos entrar en las disyuntivas si es cierto o no es cierto, si él estaba o no estaba metido en el ajo. Con que fuera cierto que estaba en Babia, ya cabe que pedirle la dimisión, porque no es admisible que un presidente de gobierno no. Recuerden ustedes el señor ministro Asunción. ¿Por qué dimitió en tiempos de Felipe González Asunción? ¿Era cómplice de Roldán? No. Tenía una responsabilidad de vigilar a un señor que estaba bajo sospecha, que era el señor Roldán, que se fugó y se dio la fuga. Y el señor Asunción, que era un hombre absolutamente honrado, presentó su dimisión. ¿Presentó la dimisión porque estaba implicado en los negocios y en las golferías de Roldán? No, pero tenía una responsabilidad como ministro de que este tío no se le escapara, y se le escapó. Entonces, ya hemos perdido lo que se llama la sensibilidad para entender lo que es una responsabilidad política. Y ya queremos y entramos al toro de que si está o no implicado penalmente. No, son cuestiones distintas. Aquí la dimisión cabe exigirla desde hace mucho tiempo al señor Sánchez y en general a todo el gobierno, porque dentro del gobierno se ha creado esta organización. Y si luego se destapa y se descubre de que encima estaban en el ajo, pues entonces habrá que ampliar las denuncias al presidente del gobierno y tendrá un horizonte penal. Pero el político es que la tiene clarísimo. Esto no ocurre en otro país sin que caiga el gobierno. Esto es un asunto de una gravedad que haría dimitir en cualquier democracia un gobierno. Y luego, además, si no es cierto, y es toda una inventada del señor Aldama, como bien apuntaba en este caso Feijóo, dice, oye, ya está tardando el señor Sánchez en presentar una querella por calumnias o por injurias, porque se le ha hecho una acusación falsa. ¿Por qué no se querella contra el señor Aldama, el presidente del gobierno? Pero bueno, han pedido amparo al Supremo, pero bueno, no pueden pedir amparo. No, oiga, es que si lo que está diciendo es falso, le falta tiempo para meterle una demanda al señor Aldama. Claro. Pero bueno. Claro. Es un escándalo, lo que pasa es que nada, insistimos, pues el gobierno sigue de tal manera sigue que esta semana también ha vuelto a perder, como bien ha indicado don Guillermo al principio del programa, una votación en las Cortes. Bueno, don Guillermo, ya que ha tomado usted la iniciativa. No, era por un ejemplo de su debilidad, que es la ley de alquileres, por la que el gobierno quería sacar adelante algo tan profundamente negativo como es la congelación del precio alquiler. Este es un mercado intervenido que es que el problema de la vivienda, como don José Luis puede explicar mucho mejor que yo, es un problema de intervención del Estado en la economía, que no está liberalizado, y estos creen que los problemas que crea el intervencionismo se salvan con más intervencionismo y con fijación de precios, por ejemplo, la no posibilidad de elevar los alquileres. Pero bueno, ahora no entro tanto en la cuestión de fondo. La cuestión es que el Parlamento se lo tumbó. Es que eso en otra democracia provoca un anticipo electoral. Es decir, cuando el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, se ve impelido a convocar nuevas elecciones. Pero es que para empezar, no solo esto, es que llevamos 3 años de prórroga con los presupuestos y no saca adelante. Y nos hemos acostumbrado a eso. Y estaba recordando a Pere Aragonés en Cataluña, que le tumbaron los presupuestos una vez y lógicamente y con muy buen criterio presentó su dimisión y fueron a elecciones en Cataluña. Es decir, es que es lo lógico y lo normal. Y aquí llevamos pues una ristra de
de no sé ya cuántas votaciones habrá perdido el gobierno, porque evidentemente, como ya hemos comentado también muchísimas veces aquí, pues a Esquerra Republicana, a Bildu, al PNV y a Puigdemont, pues no les interesa dejar caer al Partido Socialista por razones bastante evidentes, porque le sacan todo lo que pueden y a partir y tal, y ya está, es decir, no hay más, ¿no? Y yo que me perdone don Guillermo, pero es que a mí ya repetir tantas veces que Pedro Sánchez debe dimitir, a veces se me olvida y se me pasa. Por supuesto que debe dimitir por razones políticas, aunque la cuestión penal no se Sí, sí, sustancie en no, nada. Es no. decir, debería haber dimitido a la tercera votación que perdió, debería haber dimitido cuando le tumbaron los primeros presupuestos o cuando no los presentó. Es decir, debería haber dimitido tantísimas y tantísimas y tantísimas veces que a veces se nos olvida que hay que insistir en que esto es crucial y que Claro. esto es fundamental. Es decir, esto, como también hemos comentado aquí, esto en cualquier país medianamente decente. Habríamos ido a elecciones, pues no sé, a los 6 meses. Yo creo que de hecho ni siquiera se hubiera formado el gobierno que se formó, ¿no? Es decir, hubiéramos funcionado de otra manera. Pero bueno, El primer esto va a aniversario seguir del apagón. así. Sí, El el apagón, apagón. ya, el apagón, Adamuz, y es que me da igual, es decir, las leyes de vivienda son tantos y tantos y tantos casos de ineptitud, de total ineficacia, de no tener apoyos parlamentarios, en fin, de todo mal. Es decir, es que no, sube, el país va de maravilla, pero si está subiendo el paro, si aquí nos aguantamos por lo que nos aguantamos, no sé, en fin, son tantas cosas, las Sí, cosas que van mal, que son tantas las que debe ir por las que cualquier persona decente hubiera presentado la dimisión, que bueno, es decir, es absolutamente ridículo, ¿no? Es absolutamente, yo qué sé, nos reímos por no llorar, pero la sí. verdad es que la situación es totalmente triste, ¿no? El gobierno de España es una de las situaciones más tristes que yo creo que hemos vivido desde la muerte de Franco, y no digo que la muerte de Franco fuera triste, quiero decir, desde el franquismo y todo Sí. aquello, ¿no? Es decir, yo creo que en democracia ha sido uno de las peores situaciones a las que nos hemos enfrentado en los últimos 50 años. A la situación que se enfrentó Begoña Gómez, la mujer del presidente, con Vito Quiles, que por cierto ha sido denunciado, Vito, por parte de la mujer de Sánchez. ¿Cómo la calificamos? ¿Eso es un acoso o qué es? Porque claro, eso es No, lo que han hecho habitualmente a la izquierda con personajes de la derecha, digo yo, no lo sé. pero vamos, que acoso ni que narices. Un periodista tiene el derecho a acercarse a alguien, a una Claro, persona de relevancia pública, a preguntarle. Es decir, aquel se siente acosado. Diga, usted es un personaje público y yo tengo derecho a preguntarte. Lo que pasa es que son capaces de dar Vamos a ver, cuando se trata de un personaje de la extrema derecha, hay buena parte del establishment que se cree en el derecho de poder mentir, porque al fin y al cabo está denigrando a alguien que es de extrema derecha. Entonces, sobre la base de que Vito Quiles es una persona de extrema derecha, se puede mentir y en lugar de denunciar cómo fue inmovilizado por las personas que llevaban a un periodista en el ejercicio de su actividad periodística, que es acercarse a la gente a preguntar, lo apartan, lo cogen, lo enganchan del cuello y lo detienen, pues no pasa, la víctima pasa a ser el verdugo. Ahora resulta que el que está atacando es el periodista que pregunta, ¿no? Entonces, pues, ese es el mundo al revés, esto es Orwell. es Orwell, sí, es Orwell. ¿Qué tiene que decir don José Luis a propósito de... Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho don Guillermo, que bueno, que al final vivimos en el mundo al revés. Entonces, si vivimos, ¿para qué vamos a ahondar más? Pues al final este tipo de cuestiones pasan y hay que decirlo ya. Vamos a ver, el señor este tendrá más o menos gracia que tiene poca, pero coño, es que una cosa es una cosa y sin media cena, como decían antes, ¿no? Es decir, pues sí, oye, te acercas, no te acercas, se le invita amablemente a abandonar y dejar en paz a esa persona y se acabó, y ya no hay más Claro. y ya está, no hay más, ¿no? Ujú. Todo lo demás, obviamente sobra. Y bueno, y luego las horas y tal que ha movido esto en televisión española, que la Claro, pagamos todos, pues claro. que
decir también, ¿no? Del periodismo. Además, es curioso, ahora que he dicho lo de Televisión Española, no sé cuántos informes van diciendo lo sesgado que es la información en televisión, de los Bueno, propios órganos de autocontrol de Televisión Española. Es muy, muy curioso. Me ha venido a la cabeza, pues lo suelto también, ¿no? Por ya, lo que claro, decía claro. don Guillermo, de cómo a veces le damos la vuelta a las cosas, Sí, se le sí. da la vuelta a las cosas. Y además los hemos podido ver en las ruedas de prensa posterior al Consejo de Ministros. A Vito Quiles, cuando hace una pregunta desde la tribuna de Sí, los periodistas a preguntar, no se le contesta. Entonces hay que también estar acosando. Es decir, porque como hace preguntas incómodas, que es acosado. No, hombre, no. Simplemente este es un periodista que no le resulta cómodo al gobierno y ahora se inventa lo de que está sufriendo acoso. Y el mismo acoso que sufre el ministro cuando le pregunta desde la tribuna de los periodistas por una cosa y no le contestan. A usted no le contesto. Pues ya está. Que está acosando por preguntar. Hombre, no. Es el mundo al revés. sí, 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 sí. De toda su labor, que es poner en aprietos a la persona que interviene. Porque no le Me- ponen no utiliza la violencia, ¿no? Simplemente se acerca a preguntar. Y es los otros los que de manera violenta lo apartan y lo quitan. Hay una persona que en público va en el puesto. Usted está implicada en un asunto, es normal que se le acerque un periodista y le haga preguntas. Y evidentemente, porque no sean cómodas, usted no tiene derecho a inventarse de que está siendo acosado. Pero bueno, yo no, tampoco le daría más. no, 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 si era más que nada porque han intentado, creo que de los medios oficiales, intentar tapar un poco todo lo que se ha destapado esta semana a propósito de las declaraciones de Aldama y demás, y han metido de matute esta noticia para ver si desviaban la atención, por decirlo así, de alguna manera. Yo creo Eh, que va de eso. yo creo que va de eso también, ¿eh? Yo creo que va de eso. Pero bueno, es otra manera de articular en la opinión pública, la que no sigue diariamente el proceso, porque yo reconozco, no sé si ustedes también, que se me hace difícil seguir el hilo conductor de toda la cantidad de basura, porque no le puedo calificar de otra manera, que tenemos alrededor. Eh, la gente, el común de los mortales, estarán conmigo de acuerdo que lo que les preocupa fundamentalmente es de alcanzar pues una buena vida con su familia, buen trabajo, los hijos, ya se preocupa bastante por ello, por sacar a su familia para adelante, pues oye, dedicarle un tiempo a toda esta serie de cosas que producen confusión y desasosiego, pues hombre, yo creo que pues solamente a estos locos que como nosotros nos ponemos delante de un micrófono y empezamos a enumerar la cantidad de vilezas que hay en nuestro país, pues es importante. Bueno, en cualquier caso, nos queda ya poco tiempo, pero sí que me gustaría simplemente dar una pincelada acerca de la situación. Tendremos tiempo porque de aquí a un par de semanas tenemos las elecciones en Andalucía, ¿eh? Bueno, que los mítines del Partido Socialista se han puesto en primera línea Pedro Sánchez Zapatero y la señora Montero. Es decir, todo para que pues, en la debacle sea perfecta. De hecho, ella no ha dejado el acta de diputado previendo que se quedaba sin trabajo, porque está claro que ganar no va a ganar y solamente se puede conjugar en esta situación que intente bajar todavía, si cabe más, el suelo del Partido Socialista en Andalucía. ¿Qué les parece? Brevemente a propósito de esto, ¿cómo, cuál es su Bueno, yo salvo que conclusión? hubiera una sorpresa, efectivamente lo que está en liza en estas elecciones andaluzas es ver si el Partido Popular puede o no gobernar en solitario. Tiene mayoría absoluta. Yo creo que, vamos, tendría que ser una sorpresa espectacular que el objeto de análisis fuera otro. Ahora lo que está en liza es si el PP parece que sí que va a poder renovar la mayoría absoluta o no. Es lo único. Pero vamos, nadie da por hecho de que el PSOE vaya a tener un buen resultado electoral. Bueno, José Luis, Al final, lo que apuntaba yo antes, es decir, ellos siguen con su relato, en fin, buscan el señor Sánchez le gusta mantener el control y bueno, pues
Evidentemente, Montero está ahí porque la pone él y la cosa es compleja. Y como decía don Guillermo, pues las encuestas que han ido apareciendo ya estos primeros días de campaña, de pre-campaña, dan una ligera, un diputado, creo que era la última de Sigma 2 daba un diputado por encima de la mayoría absoluta al PP, Vox aguantaba y la castaña del PSOE era bastante interesante. Pues eso, es decir, la cuestión de lo que se está hablando aquí es de si el PP va a tener posibilidad de gobernar en solitario o no, o con mayoría absoluta o no. Y por decir un poco lo que decía antes don Guillermo, si tú pones una candidata, vas y haces una campaña electoral y estás ahí presente y tal, y luego te pegas la castaña, pues a lo mejor te deberías de plantear Claro. ciertas cosas. ¿Sabes volviendo a lo que estábamos diciendo antes, pero es que aquí funcionamos o aquí se está funcionando de una manera distinta. Y lo que es normal, lo que ha sido normal y decente en las democracias liberales a lo largo y ancho de Europa y de incluso Estados Unidos y países, digamos, pues eso, demócratas, ahora mismo aquí es el mundo al revés. Bueno, es decir, yo creo que el Partido Socialista seguirá cayendo, seguirá cayendo, seguirá cayendo y el señor Sánchez seguirá intentando mantenerse en el poder y probablemente la señora Montero se pegará al castañazo y seguirá siendo ministra y le dará, vamos, y dormirán a pierna suelta todas las noches, mientras, como decía don Ricardo antes, algún españolito de a pie por culpa de su gestión no puede dormir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sobre todo aquellos que están perdiendo no solo poder adquisitivo, que también, que los trabajadores y están perdiendo poder adquisitivo, sino que no encuentran empleo, derivada de todo esto, de muchas cosas que en otro momento ya hablaremos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Una vez más, el tiempo es un arma arrojadiza. Así que solamente me queda despedirme de ustedes, desearles una feliz semana. Cuídese, don José Luis. Sí, Le, estaré. le necesitamos. Es usted cuasi imprescindible No, para no, no, esta. no hay nadie imprescindible, pero está bien que uno lo Pero tenga en como aprecio. amigo, de Guillermo y mío, desde luego que sí. Así que cuídese y don Guillermo lo mismo, porque usted es joven, pero va cumpliendo años. Así que un fuerte abrazo a los dos